Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a aclarar que la palabra Elohim, la palabra Elohe o Elohei y la palabra Elohai es exactamente lo mismo que Elohim, es lo mismo. Solo que estas dos últimas, Elohe o Elohei y la palabra Elohai, tienen morfemas de formas de la misma palabra Elohim, que enseguida vamos a enseñar a qué se refiere al decir Elohe o Elohei o Elohai. Es exactamente la misma palabra Elohim más un morfema. Ya vamos a explicar mejor esto. Aquí aparece en este cuadro morfológico del diccionario de hebreo bíblico, aparece la palabra Elohim y al lado la palabra constructa, el estado constructo de Elohim, que es Elohe o Elohei. La pronunciación Elohe o Elohei es la misma, puede ser la misma, porque ya dependerá, por supuesto, la academia, el seminario, el instituto al que hayan acudido, donde hayan estudiado. Y la palabra Elohai con sufijo es la misma palabra Elohim. Les explico mejor. Aquí abajo aparece, por ejemplo, la palabra Elohim. Elohim, que puede ser Dios o dioses en plural, divinidad, divinidades en plural, legislador o legisladores. Es la palabra Elohim. Aquí abajo tenemos la palabra Elohe o Elohei. Ya saben, la pronunciación dependerá la academia, el seminario, el instituto donde hayan estudiado. Elohe o Elohei es la misma palabra Elohim, pero con un morfema Tzere-Yod, estos dos puntos Tzere-Yod, que constituye a esta palabra en estado constructo. Es decir, esta palabra es la misma palabra Elohim más la preposición de. Puede traducir Dios de o dioses de. Dios de o dioses de. Aquí la palabra Elohe o Elohei, repito, es la misma palabra Elohim más la preposición de. Esta palabra Elohe o Elohei necesita una palabra más a un lado sobre la cual se pueda construir. Es decir, esta palabra Elohe o Elohei está en la categoría de estado constructo. Necesita otra palabra sobre la cual construirse. Enseguida vamos a dar ejemplos de eso, muy fácil, muy rápido. Pero Elohe o Elohei es la misma palabra Elohim. Resulta que en grupos, denominaciones, ciertos grupos o denominaciones piensan que al decir Elohe o Elohei están diciendo una palabra diferente o el singular de la palabra Elohim. Lo que no saben es que la palabra Elohe o Elohei es exactamente la misma palabra Elohim más la preposición de. Están diciendo igualmente Elohim de o Dios de o dioses de. Al decir Elohe o Elohei no están diciendo una palabra diferente en cuanto al significado de la palabra Elohim. Están diciendo exactamente la misma palabra Elohim más la preposición de. Elohim de o Dios de o dioses de. Eso es lo que significa Elohe o Elohei. Enseguida vamos a dar ejemplos rápidos, suficientes para esto. Abajo está la palabra Elohai. La palabra Elohai es también la misma palabra Elohim. Traduce mi Dios, o bueno, mi Elohim, o puede ser también mis dioses o mis legisladores. La palabra Elohai es la misma palabra Elohim, pero con un pronominal sufijo de la primera persona común singular. Elohai es exactamente la misma palabra Elohim, pero con este sufijo. Simplemente están diciendo mi Elohim. Al decir Elohai, están diciendo mi Elohim. Lo mismo ocurre cuando dicen Eloheinu o Elohenu. Es la misma palabra Elohim con un pronominal sufijo de la primera persona común plural. Al decir Elohenu o Eloheinu, es exactamente la misma palabra Elohim, pero con el pronominal sufijo.
están diciendo nuestro Elohim. Al decir Eloheinu o Elohenu, están diciendo nuestro Elohim. Ocurre aquí lo mismo, repito, con la palabra Elohai. Elohai es la misma palabra Elohim, con el sufijo. Están diciendo mi Elohim o mi Dios, o dependerá del contexto, mis dioses o mis jueces, mis legisladores, puede ser también. Entonces, tenemos, repito, que la palabra Elohei o Elohai es exactamente la misma palabra Elohim, solamente que la segunda, Elohe o Elohei, es la misma palabra Elohim en estado constructo. Es la palabra Elohim más la preposición de, o bueno, dependerá del contexto, puede ser también Dios para, Dios de, o Dios por, o Elohim de, Elohim para, o Elohim por. Resulta que esta palabra Elohe o Elohei, como dije hace un rato, necesita otra palabra sobre la cual construirse y se convertiría entonces en un caso genitivo, que en nuestro español se entiende como un complemento de nombre, en total un sintagma nominal. Enseguida vamos a dar ejemplos de esto. Nótese, por favor, a continuación lo que vamos a presentar. Vamos a ver como ejemplos vamos a ver el texto hebreo de Éxodo capítulo 3, verso 6. El texto hebreo de Éxodo capítulo 3, verso 6. Dice, Vayomer, Anoji, Elohe Abija, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Velohe Jacob. Entonces, aquí el texto hebreo traduce y dice, y dijo, yo soy el Elohim de tu padre. Aquí aparece la palabra Elohe. Vamos a marcarla, por favor. Yo soy el Dios o el Elohim de tu padre. Aquí aparece la palabra Elohe. Elohe o Elohei. Es la misma palabra Elohim, pero en estado constructo. Como pueden ver aquí a un lado, la palabra Elohe o Elohei necesita otra palabra con la cual complementarse, sobre la cual construirse. Todo esto, Elohe Abija, que traduce el Dios de tu padre o el Elohim de tu padre, todo esto es un caso genitivo. Prácticamente Abija es el complemento de nombre de la palabra Elohim, que está en estado constructo. Por eso aquí la palabra se lee Elohe o Elohei, porque es la misma palabra Elohim, pero en estado constructo. Por eso la forma final no es im, no es la pronunciación im, sino la terminación e o ei, Elohei o Elohe, porque es la misma palabra Elohim construyéndose sobre otra palabra la cual necesita, porque morfológicamente hablando, en la Biblia hebrea así es como se construye este tipo de palabras sobre otra palabra. Todo esto, Elohe Abija, el Dios de tu padre o el Elohim de tu padre, es un sintagma nominal, un caso genitivo en las lenguas semitas. Entonces, tenemos aquí como un ejemplo la palabra Elohim en estado constructo. Es decir, se pronuncia Elohe o Elohei. Elohei Abija, el Dios de tu padre o el Elohim de tu padre. Entonces tenemos acá el tan famoso Elohe Abraham, el Dios de Abraham. Aquí aparece otra vez Elohe, Elohe. Vamos a marcarlo también. Elohe, Elohe Abraham, Elohe Abraham o Elohei Abraham. Es exactamente la misma palabra Elohim, el Dios de Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Jacob. Simplemente está diciendo el Dios o el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak, el Elohim de Jacob. Es exactamente la misma palabra Elohim. Repito, la palabra Elohe o Elohei es la misma palabra Elohim, pero construyéndose sobre otra palabra la cual necesita para poder complementarse. Entonces, vamos ahora a dar un ejemplo más, pero antes quiero que revisen este interlineal. Ya hemos hablado muchas veces en este canal
que el caso de los interlineales, como esto que ven en pantalla, es un interlineal, tienen funciones diferentes para la investigación bíblica, pero no son traducciones correctas. Utilizamos esto nada más porque es una página didáctica para mostrar un poco más de la información morfológica y a veces para corregir ciertas cosas, nada más. Pero aquí es el mismo texto hebreo de Éxodo 3, verso 6, pero en el interlineal, para poder mostrar lo que les decía, que esta palabra Elohim que aparece y dijo, yo soy el Dios o yo soy el Elohim de tu padre, aquí aparece Elohe Abija, aquí la palabra Elohe es la misma palabra Elohim y miren por favor la información morfológica que nos otorga este interlineal. Dice que es un sustantivo masculino plural constructivo. Está en estado constructo. En estado constructo. Ustedes van a ver entonces enseguida, cuando le dé clic aquí al sustantivo absoluto, aparece, es la misma palabra Elohim. Es la misma palabra Elohim. Estos interlineales generalmente no traducen correctamente las palabras. Muchas veces sí, pero otras veces no lo hacen así. Entonces no nos podemos confiar 100% de esto. Pero tenemos aquí la información morfológica para que ustedes puedan ver a través de este interlineal, ¿no? Es una página didáctica para aquellos que aún no están familiarizados 100% con el texto hebreo de la Biblia, con la morfología, con la sintaxis, etc. Entonces, tenemos el texto hebreo de Éxodo 3, verso 6, donde aparece la palabra Elohe o Elohei, donde hemos comprobado que es la misma palabra Elohim, pero en estado constructo. Simplemente al decir Elohe o Elohei, estás diciendo el Dios de, o el Elohim de, o el Elohim para, o el Elohim por, etc. Tenemos entonces enseguida Isaías capítulo 25, verso 1. Isaías capítulo 25, verso 1. Voy a hacer lo más sencillo posible. Aquí tenemos que dice Adonai Elohai Atá. Adonai Elohai Atá. Sería entonces, traduce esto, Adonai, o bueno, algunas versiones quieren a veces colocarle otros nombres a Adonai, pueden ponerle, algunos le dicen Yahvé, Hashem, ya sabemos que no hay manuscritos hebreos que nos permitan conocer 100% el tema del nombre del creador. La vocalización son vocales que representan formas que la tradición judía le ha otorgado al nombre, pero eso es un tema aparte. Aquí tenemos en Isaías capítulo 25, verso 1 que dice Adonai Elohai Atá. Aquí aparece la palabra Elohai, Elohai. Y esto traduce Adonai, mi Elohim eres tú. O puede decir también, oh Adonai, mi Dios eres tú, mi Elohim eres tú. Esta palabra Elohai es exactamente la misma palabra Elohim, pero con un pronominal sufijo de la primera persona común singular. Estás diciendo mi Elohim, no estás diciendo algo diferente a la palabra Elohim. Estás diciendo exactamente la misma palabra Elohim, pero con el pronominal sufijo que le corresponde. Estás diciendo mi Elohim, mi Dios. Vamos otra vez al interlineal para que puedan ustedes observar en Isaías 25, verso 1, que aparece Isaías 25, verso 1. Bueno, aquí el interlineal le coloca otro nombre y dice entonces que Elohai lo han traducido Dios mío o mi Dios. Elohai. Nótese por favor, aquí han colocado que la información morfológica es incorrecta, pero nótese que Elohai, van a ver aquí enseguida, es la misma palabra Elohim, en el estado absoluto Elohim. Es la misma palabra Elohim, pero con el pronominal sufijo. Elohai es exactamente la misma palabra Elohim, pero con un pronominal sufijo. Está diciendo mi Elohim, mi Dios eres tú. Elohai Atá, mi Elohim eres tú. Entonces, vamos a ver aquí enseguida, nótese, aquí aparece la palabra Elohai. Vamos a observar para que puedan ustedes confirmar todo. Elohai
es la misma palabra Elohim, que ven acá, Elohim, la misma palabra Elohim, pero con un sufijo, que aparece la abreviación, sufijo. Es la misma palabra Elohim, pero con un sufijo. Entonces, no olvidarnos, por favor, que al decir Elohim, o al decir Elohei, o al decir Elohai o Eloheinu, estás diciendo exactamente la misma palabra Elohim, pero con las formas que ya hemos comentado, que hemos demostrado. Ahora, si alguien quiere ser un poco más singularista, puede ser un poco más singular, quiere pronunciar la palabra Elohim en su forma más singular posible, pueden utilizar esta que he encerrado aquí arriba, Eloah, 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 que de hecho aparece justamente, la primera vez que aparece es en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio. En el resto de la Torá y en el libro del Génesis nunca aparece la palabra Eloah. Recién aparece en el libro de Deuteronomio, en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio. Entonces, si desean ser un poco más singulares, utilizar la palabra Elohim en su estado más, si podemos decir, primitivo, en su estado más absoluto, en su manera singular, pueden utilizar la palabra Eloah, Eloah. Otros también han mencionado el tema de la palabra El, que bien sabemos es a veces el nombre de una divinidad, de un dios del panteón cananeo, del dios El, que en la Biblia hebrea no llega a ser el mismo, por si acaso, porque de hecho, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, el dios de los filisteos, el dios Dagón, en la tradición ugarítica, es el mismo dios El. Y vemos que los filisteos, posiblemente micénicos de Creta, estos griegos filisteos adoptaron, como era muy normal en la antigüedad griega, adoptar gran parte del panteón cananeo. Estos filisteos griegos, entre otros pueblos, adoptaron al dios cananeo El como el padre del panteón cananeo, perdón, como el padre del panteón filisteo, por decirlo así. Adoptaron al dios cananeo El o el dios Dagón, que es lo mismo, es exactamente lo mismo, es el mismo padre del dios Baal. Y vemos que hay una confrontación o una diferencia entre el dios Dagón, el dios El, en la Biblia hebrea, con el dios de Israel, con Yahvé, como a veces lo suelen pronunciar en algunas versiones. Entonces, la palabra El en la Biblia hebrea no es un nombre propio. Primero, porque la palabra El, como ven aquí algunos de los significados, que yo no es que apoye 100% lo que un diccionario siempre dice. Hay tesis doctorales haciendo ciertas críticas y correcciones a los diccionarios, que a veces funcionan más del tipo de negocio que otra cosa, pero no vamos a echar a perder todo un trabajo así nada más. Entonces, lo que sí apoyo de este diccionario es lo que menciona aquí abajo, que dice que frecuentemente la palabra El, frecuentemente lleva un título o un predicado y se usa como adjetivo de divinidad o de cualidad. Es un adjetivo. La palabra El funciona en la Biblia hebrea más como un adjetivo. Además, lleva artículo determinado. Por tanto, la palabra El, como lo ven aquí, no es un nombre propio en la Biblia hebrea. Al tener artículo determinado, hace y nos da a entender que la palabra El no es un nombre propio en la Biblia hebrea. La palabra El funciona generalmente en la Biblia hebrea como un adjetivo. Califica al sustantivo que acompaña. Entonces, no olvidarnos otra vez, por favor, y les comparto pantalla nuevamente. Nótese, no olvidarse que la palabra Elohim, la palabra Elohei o Elohe y la palabra Elohai es exactamente la misma palabra Elohim, solamente que Elohe o Elohei es el Dios de o el Elohim de, y la palabra Elohai es mi Elohim o mi Dios. Tener eso presente, por favor, para saber qué responder, cómo reaccionar, qué comentar, qué hacer y cómo dirigirse al Elohim o al Dios de Israel. Un fuerte abrazo a todos y bendiciones a todos también.
¿Quieres aprender hebreo bíblico? ¿Entender lo que las traducciones a veces no pueden proporcionarte? Clases de hebreo bíblico. Aprende a leerlo en poco tiempo. Dice Era, Elai, Beeneja. Entiende su morfología. La conjugación ual, tiempo imperfecto o jictol, que se caracteriza por tener debajo de los prefijos un sheba, excepto en aleph, en el prefijo aleph que lleva hatek patah. La primera letra de la raíz del verbo lleva kibbutz. La segunda letra de la raíz del verbo lleva dagesh forte y patah. Aprende a traducirlo analizando correctamente la sintaxis. Un yictolo imperfecto, como es el caso aquí en este verso 9, un yictolo imperfecto que ocupa la primera posición de la oración es yusivo, no expresa una acción futura. Para mayores informes y detalles, comunícate con nosotros. Escríbenos a través de las páginas Torá y Evangelio si quieres aprender el texto hebreo de la Biblia. Tú decides cuándo comienzas y tú decides hasta dónde quieres avanzar. Te esperamos.